Pero bueno, ayer aparecieron datos de lo que nos dejó Macri, terrible, ¿no? Terrible, ¿viste? Porque todos estamos viendo de caemos 5, caemos 10 y Macri nos dejó menos 5 sin pandemia. Con la pandemia Macri. Claro, ¿no? sí. Con la pandemia de su plan, de su proyecto. Sí. Y el daño que hizo antes de irse, ¿se acuerdan? Después de la elección, cuando devaluó. Y hizo un desastre ahí el tipo. Y cuando uno ve los números, decís, la pucha, te vas y devolviste el doble de desempleo que te entregaron a vos. La puta, decís que estuvo 4 años el tipo. Por suerte. No, 4 años más era... No, creo que no quedaba nada. Y además consolidaba culturalmente, ¿no? Ayer el INDEC nos despertó y nos recordó qué país hay subyacente de la pandemia. ¿Qué país encontramos? ¿Qué país dejó la pandemia de Macri? Ayer el INDEC dijo que en el primer trimestre, fruto de lo hecho por Mauricio Macri durante todo el año pasado, pero finalmente, principalmente durante el último periodo, el desempleo había llegado a más de 10 puntos. Ese desempleo que Macri encontró en 5,9, 4 años antes, lo duplicó en 4 años. Y que la economía había caído un 5,4%. 5,4%. Recordemos que se está mirando cuánto va a caer cada uno de los países del mundo por la pandemia, no sin pandemia. Este número del primer trimestre es sin pandemia. Es fruto de lo que dejó Mauricio Macri gobernando hasta el 10 de diciembre. Ahora, imagínense ustedes qué hubiera pasado si además se hubiera quedado. Recuerden que él había postergado todos los aumentos de los servicios hasta después de las elecciones. Es decir, él iba a aumentar el gas, la luz, el agua, el colectivo, el tren, el subte. Hubiera seguido con las LELIC al 85%, con la timba financiera. No hubiera subido las retenciones al campo, hubiera seguido devaluando. Estábamos al borde del precipicio. A pesar de todo, a pesar del volantazo, a pesar de que Alberto congeló las tarifas, bajó las tasas de interés, aquietó el dólar, subió las retenciones para bajar el precio de los alimentos, entregó bonos a los jubilados y a los trabajadores privados, entregó la tarjeta alimentar y todas las medidas que tomó, prohibió los despidos, puso doble indemnización, cerró importaciones, en medio de la pandemia pagó sueldos, entregó el IFE. A pesar de todo eso, cuando vamos a mirar el resultado de la parte final del gobierno de Mauricio Macri, fue una caída catastrófica de la economía del 5,4%. Y sabemos cómo se llegó ahí. Sabemos que Mauricio Macri asumió en 2015 y en esa misma semana devaluó. Y en esa misma semana eliminó las retenciones, generando una suba del precio de la leche, de la carne, de los principales alimentos, de casi un 100% en los primeros meses. Sabemos que subió el gas, la electricidad y el agua entre un 3.000 y un 4.000%, que hizo que el impacto de los servicios públicos en la canasta familiar pasara de ser el 6%, gastábamos más o menos el 6% de nuestros ingresos en pagar esos servicios, a pagar el 25% de nuestros ingresos. Y además el transporte, además el tren, además el subte, además el colectivo, y si tenés auto, además la nafta. Y fue transfiriendo, te sacó del bolsillo, y una buena parte fue al campo, al que le subió el dólar y eliminó las retenciones. Otra parte de la guita de tu bolsillo fue a las energéticas para pagar esas tarifas tremendas. Otra parte fue a las petroleras para pagar ese precio de la nafta. Otra parte de tu bolsillo fue a los bancos para pagar esa altísima tasa de interés. El resultado final de los 4 años de neoliberalismo macrista fue una caída del PBI per cápita de más del 10%. Pero como además generó un enorme grado de desigualdad, lo que vos perdiste fue más del 10%. Porque otros ganaron. Ese es el promedio, la caída per cápita.
los trabajadores perdieron en promedio más o menos una cuarta parte de sus ingresos reales en relación al precio de los bienes y servicios del país. 4 años, solamente 4 años de neoliberalismo derivaron en esta situación que tenemos hoy. Derivaron en que de los 4 años había tenido 3 de recesión y entraba al cuarto, con todo, cayendo un 5,4% a pesar de los frenos que le puso a la caída el gobierno de Alberto Fernández. Es importantísimo que en el ámbito de la pandemia podamos, de todas maneras, separar la paja del trigo y entender qué parte de la caída es de la pandemia macrista y qué parte de la caída es de la pandemia del coronavirus. Porque lo que uno ve que va a ocurrir en el mundo es que los oficialismos van a perder las elecciones, como ocurre en todas las crisis. Cuando fue la caída de Lehman Brothers, todos los oficialismos perdieron las elecciones. Porque los pueblos no diferencian de quién es la culpa. Se sienten mal, votan al opositor. Es importante, y me parece que el gobierno lo remarcó poco, leer los datos que dejó Macri en este primer trimestre. Tremenda caída del Producto Bruto Interno, 5,4%. Ayer escuchaba en televisión que decían, no, la economía de Argentina va a caer más que la de otros países. Claro, va a promediar esa caída del 5,4% que los demás países no tienen antes de la pandemia. Y quizá ni siquiera sea cierto, que va a caer más. Me parece fundamental aprender a diferenciar. Se viene una reforma tributaria más progresista. Se viene un ingreso universal. Ustedes habrán notado que creció la pobreza, pero no la indigencia. Se viene un plan de relocalización de villas para terminar con las villas, que va a generar mucho empleo en la construcción. Se viene un plan de obras públicas muy grande. Se vienen mayores cuidados sobre la producción nacional. Es decir, se viene un plan con una gran impronta del Estado, tratando de generar empleo en lo privado. Va a tener, como cualquier cosa que hace el gobierno, ataques. Pero lo que vamos a ver es que va a ser absolutamente antagónico a lo que vimos en los últimos 4 años. Hay un plan de la derecha internacional que, como siempre, en los países subdesarrollados se potencia más, se hace peor, se hace de manera más salvaje, te llevan por delante. Y hay un plan de gobiernos hoy progresistas que no son todo lo que uno hubiera querido. Que no nos terminan de conformar del todo. Uno puede decir, es muy factible que eso sea porque la relación de fuerzas no permite hacer la cosa que permitía hacer antes. O si querés, podés opinar que quien lo hace no es la persona que vos hubieras querido porque querías a Cristina y qué sé yo. Lo que está claro es que uno va para un lado y otro va para el otro. Que uno va para beneficiar a los que más tienen y otro va para beneficiar a los que menos tienen. Después discutimos el cómo, que lo discutimos siempre en el destape. Ahora, este número nos muestra cuál era el devenir del plan de Mauricio Macri, hacia dónde íbamos. Este número hay que congelarlo y mirarlo y pegarlo en la heladera. Esa caída de la actividad económica y esa enorme suba del desempleo era el futuro que nos esperaba con Mauricio Macri. Eso era lo que se iba a potenciar. Eso es la derecha. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que vamos a tener que graduar cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Hace falta una mayor fortaleza en la región para hacer los avances que hacíamos cuando teníamos una mayor fortaleza en la región. Hace falta que termine la pandemia para que las fuerzas de la coalición puedan movilizarse como se movilizan los irresponsables de la oposición.
Hace falta acumular fuerzas para ir para adelante en las cosas que sabemos que tenemos que hacer para recuperar los derechos perdidos. Algunas cosas van a tardar más, como el equilibrio en la región, y otras van a tardar menos, como que la pandemia se vaya diluyendo y podamos salir a la calle a pelear por nuestros derechos. En el mientras tanto, no perdamos nunca de vista la diferencia. Unos van para un lado y otros van para el otro. Unos van para el beneficio de unos pocos y otros van para el beneficio de las mayorías.